Bueno, buenas. Hola, profe. ¿Me escuchan? Hola, ¿Alguien sí. que Sí, 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 buen perfecto. día? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Me escuchan? No. A ver si yo... Sí, eh, sí, te escuchamos. ¿Está? Vamos a ver este. ¿Hola? ¿Aló? Sí, Hola, se profe, escucha se escucha. perfecto. Ahí Hola. está, perfecto. Yo no escuchaba. Pero yo no escuchaba porque no tenía prendido ninguna cosa de audio. Bueno, ahí estamos, perfecto. Bueno, viste galería. Ahí está. Bueno, ya estamos a varios. 2, 4 por 5, 20. ¿No? 20 y acá, 2, 5 por 4, 20. Sí, bueno, arrancamos entonces. Ya habemos papa. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que era el tema de generalidades, estamos hablando. Y acá, a ver si les comparto unas diapositivas, que era lo que estábamos hablando, pero nada más que ahora tenía unas diapositivas por ahí, las vi recién, entonces las comparto. Estábamos hablando sobre generalidades de lo que íbamos a estudiar, y en eso, a ver, espera un poquitito, bueno, acá, a ver, ahí estamos compartiendo, ¿no? Sí, pero todavía no se ve nada. Sí, pero ¿qué? No se ve nada todavía. Ajá, entonces no estamos compartiendo, si estamos compartiendo Pero lo que... aparece Ah, sí, sí, que es faltar a verdad. empezar. Es verdad, parece como que fuera a compartir, pero no compartió. A ver ahí, tampoco. Bueno, bueno, no era tampoco importante, grande, pero la cosa, pero... a ver, vamos a descompartir de vuelta y compartir nuevamente. Se ha tenido que compartir, compartimos de nuevo. Ahí comparto, pero no es la que yo quería. Ahí está. Ahora sí, ¿correcto? Sí, ahora se ve, sí, ahora sí. Bueno, porque no es la que yo quiero presentar, pero espere, ahora vamos a compartir lo que quiero. Acá está. Bueno, entonces estábamos hablando el otro día que existen entonces circunstancias, ahí está, ahí estoy compartiendo, ¿no? Ahí dice fisiopatología del desarrollo, normal, estímulo adecuado. Bueno, esto, ¿correcto? Bueno, esto es nada, esto era lo que aclara esta diapositiva, ya que la estamos mostrando, dice que nada, lo que contamos el otro día, fisiología normal, ¿ven? Ahí está, dice fisiología normal. Entonces, ante un estímulo adecuado, etiología o causa, noxa, dijimos nosotros el otro día, pero ahora les digo lo que significa etiología o causa. Entonces, la noxa, ante una noxa, estímulo adecuado, aparecen respuestas moleculares, celulares, orgánicas, sistémicas, ¿no es cierto?, a nivel molecular, de las células, de los órganos y del sistema, como habíamos contado. Eso genera, por supuesto, cambios de forma, cambios morfológicos y de estructura, y a eso le llamamos patogenia, es decir, a eso le llamamos el desarrollo de la enfermedad. Luego aparecen los síntomas, ¿no es cierto?, que son trastornos funcionales y clínicos, y a eso le llamamos enfermedad en síntesis, es decir, la enfermedad es esto, ¿no es cierto?, es a partir de una fisiología, el desarrollo, ¿no es cierto?, esto es la fisiopatología, es decir, es el desarrollo de una enfermedad, es el desarrollo, cómo se desarrolla. Desde una fisiología normal aparece un estímulo, aparecen las respuestas y aparecen los síntomas que nosotros podemos ver. Por supuesto, por último, acá aclara que desde ya podemos hacer detección molecular gracias a que va pasando todo esto. Nosotros podemos detectar las enfermedades a nivel molecular, a nivel inmunológico, a nivel morfológico, a nivel clínico. Es decir, podemos detectar la enfermedad a los distintos niveles
a los cuales se estuvo produciendo. Es decir, que cuando yo tengo una hepatitis, por ejemplo, una hepatitis, ¿qué es una hepatitis? A ver, ¿qué opinan que es una hepatitis? ¿Quién opina que es una hepatitis? ¿Qué es una hepatitis? ¿Una infección en el hígado? Bueno, es una inflamación del hígado, ¿de acuerdo? Itis, todos los términos, el sufijo itis implica inflamación. Entonces, bueno, decimos hepatitis, inflamación del hígado, ¿está bien? Que puede ser de origen infeccioso, que es una de las causas más frecuentes, por eso está bien la asociación, es una infección del hígado, porque suele ser la causa, una de las causas más comunes, más frecuentes de hepatitis, suele ser un proceso infeccioso. Cuando tenemos una hepatitis, la fisiología normal era la fisiología hepática, es decir, un hígado funcionando normal. Apareció un estímulo, que en este caso fue un germen, ¿no es cierto? Un estímulo que fue un germen, hubo unas respuestas, una serie de respuestas moleculares y celulares en el órgano, que también llevaron a un cambio orgánico y obviamente un trastorno clínico. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero explicar, quiero diagnosticar la hepatitis. Digo, bueno, me parece que fulanito tiene una hepatitis, tiene una inflamación del hígado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, puedo ir a detectar moléculas que están en el hígado. Por ejemplo, puedo detectar moléculas que son enzimas que están habitualmente dentro de las células hepáticas, y entonces las detecto en la sangre en medida elevada, encuentro elevadas en las moléculas, y digo, estas moléculas tenían que haber estado dentro del hígado, sin embargo están afuera, entonces quiere decir que hay lesión hepática. Puedo detectar eso, o puedo detectar microbiológicamente un virus, por ejemplo, que produzca hepatitis. Es decir, puedo detectar el virus directamente, o puedo detectar una respuesta inmunológica, por ejemplo, a un virus, como en este caso el virus de hepatitis. Puedo tener una hepatitis B, entonces busco moléculas inmunológicas que me determinen la existencia del virus en el cuerpo o el contacto del cuerpo con ese virus. O puedo ver la morfología del hígado, por ejemplo, hacer una ecografía y ver el hígado inflamado, o ver la clínica, es decir, el cansancio, o sea, la astenia, la falta de apetito, el vómito, el cambio de color de la orina, etc. Es decir, puedo ver la clínica. Es decir, que lo que uno ve, que sería esto, ¿no es cierto?, la forma de detección, no es más que el trasfondo de lo que está acá arriba. Y los síntomas también no son más que el trasfondo de lo previo y así sucesivamente. Es decir, que la patología es eso, es decir, es el desarrollo de un funcionamiento anormal y un nuevo estado de un organismo o de un órgano en un mal funcionamiento. En esto aclaramos las palabras estas, ya que está, porque son palabras que voy a utilizar normalmente. La palabra etiología es lo mismo que decir causa, etiología o causa. Es decir, que cuando uno habla de la etiología de algo, está hablando de la causa. Cuando uno habla de patogenia, acá está patogenia, está hablando de las respuestas del organismo y la forma en que se va desarrollando la enfermedad, ¿no es cierto? Es como la fisiopatología sería el todo, y la patogenia sería el desarrollo, es decir, serían los cambios morfológicos, como dice ahí, estructurales que se van produciendo. Es decir, los cambios morfológicos y estructurales que se van produciendo es la patogenia. ¿Está bien? Etiología, patogenia. Y bueno, después lo demás está bien, trastornos funcionales y clínicos está bien. Y acá me faltaría una palabra que tendríamos que aclarar, que probablemente vamos a nombrar un par de veces, que es la semiología. Semiología, que es el estudio de los signos, ¿no es cierto? De los signos y los síntomas. Dicho sea de paso, signos y síntomas, no son exactamente la misma cosa, sino que síntoma es lo que un individuo expresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una hepatitis, un síntoma sería, por ejemplo, el cansancio. El paciente, la persona, habla que está cansada, dice que está cansada, expresa que está cansada. Eso es un síntoma.
Y un signo es algo que el paciente no expresa, sino que se puede ver desde afuera directamente. Por ejemplo, el color amarillo de la piel de ese paciente con hepatitis, por ejemplo. Eso se llama ictericia y no lo manifiesta el paciente. Bueno, sí, el paciente puede manifestar y decir estoy amarillo, pero nosotros lo estamos viendo. En cambio, el dolor, por ejemplo, es un síntoma. Me duele. ¿Y yo cómo sé que te duele? Y los síntomas son subjetivos, ¿no es cierto? En cambio, los signos son objetivos. El estudio de los signos y los síntomas se llama semiología en términos generales. Estudio de los signos. También semiología, signo, fíjense cómo semiología, se utiliza la misma terminología semiología que para el lenguaje. El lenguaje, la semiología, porque ustedes van a ver, por ejemplo, el lenguaje en literatura, la semiología, dicen que tiene que ver, bueno, porque se estudian signos que son las letras, que son los... ¿sí? Bueno, pero igualmente no importaba eso, pero sí el hecho que entonces tenemos la semiología como parte de lo que vamos a ver, es decir, la semiología de algo hace referencia a la clínica, lo que se ve, a los signos, a los síntomas, que algunos vamos a hablar durante la cursada, por supuesto. Bueno, entonces ahí tengo el desarrollo, ¿no es cierto? Perfecto. Esto ya está, bien. La patología general y sistémica que habíamos contado, agentes causales, ahí está, esto habíamos dicho, ven ahí está, esto habíamos contado, disminución del aporte de oxígeno, agentes físicos, químicos, infecciosos, etc. Eso habíamos contado. Bien, ahora, una vez que el agente noxa, por llamarlo agente o noxa, que va a causar el daño, actúa sobre el organismo, el actuar sobre el organismo implica que el organismo va a sufrir modificaciones, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, la exposición a radiación puede producir daño, por ejemplo, ¿no es cierto? La exposición a radiación. Pregunto yo, ¿ustedes se exponen a radiación habitualmente? ¿Quién me podría decir que se expone a radiación habitualmente? ¿Quién dijo sí? Todos los días. ¿Todos los días? ¿Por qué? ¿Dónde? Porque hay radiación eléctrica, hay radiación solar, el cuerpo emite radiación. Bien, radiación, hay radiación de toda clase, exactamente. Hay radiaciones de todo tipo, y de hecho estamos expuestos incluso a radiaciones cósmicas que provienen de lugares muy lejanos del universo. Radiación hace referencia justamente a partículas que están en el ambiente y que que se dispersan en el ambiente y toman contacto con todo lo que encuentran. Eso es radiación, ¿no es cierto? La radiación son partículas que, incluso partículas y ondas, pero a nosotros no nos importan las partículas desde el punto de vista de lo que nos puede afectar. Las partículas entonces están en el ambiente. Por supuesto que a radiación, ¿con qué asocian ustedes? Cuando yo digo radiación, bueno, radiación asocian por ahí con la radiación ultravioleta, y si no, ¿con qué asocian radiación? ¿Con calor? Bueno, con calor, pero si yo digo radiación, el hombre radioactivo, ¿con qué asocian radiación? Con rayos Rayos X, X. ¿Cómo? con rayos X o... Por ejemplo, rayos X o con una explosión nuclear o con una planta atómica, ¿no es cierto? Es decir, esa es la radiación, uno asocia con eso. Efectivamente, esos son fuentes de alta radiación. ¿De acuerdo? Son fuentes de radiación que a nosotros nos afecta directamente y muy rápido. Sin embargo, estamos expuestos a la radiación ultravioleta o a la radiación cósmica que nos afecta levemente y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la radiación nos afecta permanentemente. Sin embargo, no toda la radiación nos produce un daño inmediato directo. No toda la radiación nos produce un daño visible. No toda la radiación nos resulta intolerable. Quiere decir que durante nuestra vida estamos expuestos a radiación permanentemente y sin embargo ni nos damos cuenta. Entonces quiere decir que aquello que puede considerarse como una noxa no necesariamente tiene que causar un daño que sea totalmente visible e incluso puede causar un daño que sea acumulativo o un daño que nosotros no nos demos cuenta. Es decir que
Las noxas actúan permanentemente sobre nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, principalmente nuestras células, tienen la capacidad, por supuesto nuestras células y a partir de eso nuestros órganos y nuestros aparatos, etc. Nuestras células tienen la capacidad, no, vamos a llamarle, tienen la capacidad de responder ante esos estímulos, ante esas noxas, y lo que se va a producir no siempre es una lesión. Entonces lo que vemos ahí en este cuadro hace referencia, como se darán cuenta, a lo que estamos contando. Es decir, fíjense cómo dice, alteraciones subcelulares, adaptación, lesión, por supuesto, acumulación, calcificación, envejecimiento. Son distintas formas de respuesta del organismo. Usted va a decir, pero ¿cómo? ¿El envejecimiento es una forma de respuesta? Claro, es una forma de respuesta, es la forma en que va respondiendo el organismo a distintas cosas, incluyendo a cosas propias de la misma célula. Es decir, que lo que nosotros llamamos patología o desarrollo de una patología es el conjunto de cambios que se van dando ante algo determinado, ante un estímulo determinado. En este caso le llamamos noxa. También le llamamos noxa, pero a veces la noxa es la vida misma. La noxa es la radiación cósmica. ¿Cómo hacemos para evitar la radiación cósmica? Vivimos en un planeta que está en el medio del universo, donde la radiación cósmica... Bueno, pero eso es normal. Normal es una palabra que inventamos nosotros en relación a las normas que ponemos nosotros. Normales de las normas, que las normas las inventamos nosotros, pero la realidad es que lo normal, no sé qué es lo normal. Entonces vivimos expuestos a lo que llamamos noxas. Las noxas, la vida es una noxa, por llamarle de alguna manera. Bueno, no es así como lo consideramos exactamente en la fisiopatología, pero sí lo podemos considerar, pensándolo, podemos entender que todo es una noxa. Es decir, vivir en este momento, ustedes en sus casas están, por ejemplo, expuestos a la radiación cósmica, ahora mismo, en este mismo instante. Y uno dice, bueno, está bien, ¿y cómo evito eso? Entonces tengo que esconderme. No, no tenés que esconderte en ningún lado, la vida es así. Vas a vivir, vas a morir y así será la vida. Pero eso no quita que entonces estemos constantemente bombardeados por distintas cosas que son nuestras noxas. Ustedes por ahí tienen la ventana abierta, están inundados del smog de la calle y ese smog los está... pero entonces yo vivo adentro de una... No, es la vida que nos toca vivir, porque si no te toca este smog, te tocará otra cosa, pero es la vida en la que estamos. Ahora, ese smog nos mata hoy, esa radiación nos está matando instantáneamente, no. Puede producir alteraciones subcelulares, aquello que está en contacto con nosotros, sí, por supuesto. Puede producir alteraciones subcelulares. Puede producir que la célula tenga que adaptarse a una situación porque hay una noxa, sí, puede pasar eso también. Puede ser que lesione nuestras células, como vengo ahí en el cuadro, sí, se puede lesionar de forma reversible o irreversible. Pero la célula también puede hacer, por ejemplo, estar expuesta a algo y acumularlo para que no le cause daño y guardarlo dentro de sí misma. O puede provocarse respuestas en la célula o el organismo para aislar algo, entonces, por ejemplo, una calcificación que ahora vamos a mencionar. O pueden producirse mecanismos a los que le llamamos, por ejemplo, envejecimiento celular. Es decir, que esto que estamos viendo ahí no es más que una serie de formas de respuesta ante una noxa. Es decir, que las noxas generan respuestas a nivel celular y subcelular. O sea, generan respuestas a nivel subcelular, primero, a nivel celular, por ende, cuando la noxa es lo suficientemente intensa, luego a nivel orgánico y luego a nivel general. O sea que no siempre una noxa produce una lesión visible, no siempre una noxa nos liquida en el momento, no siempre una noxa está y no nos deja una marca a futuro o permanente. Pueden haber noxas que convivan con nosotros. De hecho, la vida misma es eso. Entonces, cuando uno habla de noxa actuando sobre un organismo y ve los distintos niveles sobre los que puede actuar, entiende que no siempre las noxas desarrollan una patología visible o algo que se pueda, o algo tangible. Es decir, las noxas pueden estar ahí y nosotros convivimos con ellas.
Entonces, ¿qué alteraciones subcelulares puede producir una anoxa? Bueno, las alteraciones subcelulares, por ejemplo, podría producir reducción en la producción de ATP o producción de una proteína, de proteínas que tendrían que tener una forma de otra, o disminución en la producción de una proteína. ¿Está bien? Es decir, pueden haber alteraciones subcelulares por un estímulo, que sería en este caso la anoxa, a nivel subcelular, como por ejemplo podría ser una alteración subcelular, por ejemplo, las modificaciones en la fabricación de una proteína como la insulina, por ejemplo. La insulina se modifica la producción por un estímulo, que ya iremos viendo estímulos para esto, pero un estímulo determinado hace que se fabrique, por ejemplo, el exceso de glúcido hace que haya una alteración subcelular que consistiría en una síntesis excesiva de una proteína, como por ejemplo la insulina. Alteraciones subcelulares ante un estímulo determinado. Es decir, que el estímulo puede producir esto. ¿Esto produce la muerte de esa célula? No. ¿Produce la muerte del organismo? No, no siempre. No tiene por qué desarrollar incluso una persona un proceso por eso. O puede desarrollarlo. O puede ser el primer paso del desarrollo de una patología. Bien. Luego tenemos la adaptación. La adaptación, ¿qué es la adaptación? La adaptación es un cambio. Bueno, ahí estábamos, ahí está. Bueno, ahí está. Esto es, espere, ahí está, adaptación. La adaptación es un cambio que se produce en una célula para poder sobrellevar o enfrentar un estímulo adverso. Es decir, un estímulo adverso actúa o impacta sobre una célula, un grupo celular, y la célula tiene la capacidad de adaptarse para poder vivir. Los organismos hacen eso también, lo sabemos, claro, pero los organismos lo hacen a merced de que lo hacen sus órganos y a merced de que lo hacen sus células. Entonces, la adaptación es una forma que tiene la célula para poder tolerar un estímulo que le resulta inadecuado para la vida, pero que puede llevar que aún a pesar de ese estímulo, puede esa célula mantener las funciones vitales y muchas veces incluso su función. Entonces tenemos como mecanismo de adaptación celular la hiperplasia. ¿La hiperplasia qué es? La hiperplasia es aumentar el número de células o aumentar el número de un conjunto de células, ¿no es cierto?, con el fin de mantener la funcionalidad y mantener la vida. Las hiperplasias, por supuesto, pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Y aún así, en las fisiológicas también hay un estímulo. El estímulo tal vez no le llamamos noxa, pero el estímulo para las hiperplasias fisiológicas lo fabrica el organismo. Generalmente, las hiperplasias fisiológicas están relacionadas con hormonas, están relacionadas con factores de crecimiento celular que fabrica el organismo. Entonces, hiperplasia es una forma de adaptación de células, de un grupo celular o de una célula para poder mantener la función. ¿Conocen alguna hiperplasia fisiológica? Durante el embarazo. Durante el embarazo, ¿cuál sería? Porque durante el embarazo no me dice bien, porque durante el embarazo, ¿haciendo referencia a qué? Y hay crecimiento de células para que se agrande el útero. ¿Cómo repetí? Hay aumento de células para que se agrande el útero. Todo por efecto de las hormonas. Bueno, está bien, podría ser, está bien. Algunas hormonas que actúan sobre el útero para que haya más celularidad, podría ser una hiperplasia fisiológica. Durante el embarazo igual una hiperplasia fisiológica, por supuesto, claro, en los tejidos propios relacionados con el bebé. Por ejemplo, una hiperplasia fisiológica, la placenta es toda una hiperplasia fisiológica.
La placenta no estaba antes del bebé y la placenta crece durante el periodo que está el bebé. Es toda una hiperplasia fisiológica, digamos, porque no había esas células. ¿Está bien? Las células tuvieron que duplicarse, triplicarse. Una hiperplasia fisiológica también podría ser, hablando del útero, podría ser, por ejemplo, la hiperplasia de todos los ciclos menstruales, la hiperplasia del endometrio. Quizá todos los meses hay una hiperplasia endometrial, porque las células del endometrio tienen que duplicarse para formar un nuevo endometrio. ¿Sí? Hiperplasias. También, ¿no? es de origen hormonal. El crecimiento es de origen hormonal. Pueden haber hiperplasias fisiológicas que tienen que ver con factores de crecimiento durante el desarrollo embriológico. El desarrollo embriológico es una hiperplasia inmensa porque, lógicamente, hay que duplicar células constantemente. ¿Está bien? En respuesta a factores de crecimiento, a factores hormonales también. O sea que las hiperplasias pueden ser fisiológicas, pero también, lógicamente, las hiperplasias pueden ser patológicas. Incluso pueden ser patológicas en relación a una reparación. Es decir, pueden ser patológicas en una reparación para reparar algo que estaba patológicamente dañado. ¿Está bien? Una hiperplasia de lo que fue, una hiperplasia hepática, pues una hepatitis, donde se van muriendo células y hay que reponerlas, por ejemplo. Entonces, hiperplasia, forma de adaptación celular para mantener la función orgánica y la función del grupo, de un grupo celular determinado. Luego tenemos las hipertrofias, que son también formas de adaptación ante estímulos. Y las hipertrofias consisten en aumento del volumen celular, pero no cualquier volumen celular. Tiene que ser el aumento, para que sea hipertrofia, no tiene que ser aumento del volumen necesariamente como volumen, sino que tiene que ser aumento del volumen celular a expensas de aumento del aparato de trabajo de esa célula. O sea que hipertrofia no es por ejemplo, si yo pongo una célula en agua destilada, la célula se hincha, pero esa hinchazón no es hipertrofia, está más grande, pero no es hipertrofia. Para que sea considerado una hipertrofia como tal, debe haber un aumento del aparato de trabajo de la célula. ¿Está bien? Lo que no significa que no sea patológico. Hay hipertrofias que son fisiológicas y hay hipertrofias que son patológicas. La hipertrofia fisiológica, todo el mundo conoce, y me va a decir el ejemplo porque ya todo el mundo conoce uno. ¿Qué hipertrofia fisiológica conoce? La muscular. La del músculo durante la actividad física, o sea, mientras uno haga actividad física. El estímulo es la actividad física, la tracción de la actividad física es la que genera en parte la tracción, hay otras cosas más, otros mecanismos involucrados, pero entonces eso genera una hipertrofia fisiológica. Bien, es decir, aumenta el volumen del músculo, ¿está bien? A expensas del aparato contráctil que aumenta en cantidad. Pero, tomando el músculo, podríamos tomar como hipertrofia patológica la del músculo cardíaco. Es decir, el músculo cardíaco también puede aumentar su volumen a expensas del aumento de su aparato contráctil, pero es lo que le llamaríamos hipertrofia cardíaca. Pero resulta que en algunas circunstancias la hipertrofia cardíaca puede ser patológica porque los estímulos que generan esa hipertrofia son sobrecargas de volumen, son sobrecargas de volumen por mucho tiempo, y entonces, o de presión, son sobrecargas de volumen o de presión, que hacen que la respuesta hipertrofia sí sea el aumento de la célula, sí haya aumento del aparato contráctil, pero no de un aparato contráctil normal. Entonces se produce una hipertrofia cardíaca, que ya lo vamos a ver, una hipertrofia cardíaca con una singularidad, que es que el músculo cardíaco no está normal. Es decir, el músculo cardíaco está hipertrofiado, pero su aparato contráctil no está funcionando de la manera adecuada. Sigue siendo hipertrofia porque aumenta el volumen del aparato contráctil, pero es patológica porque esa hipertrofia conduce a un estado de empeoramiento del músculo cardíaco. O sea que hipertrofia patológica. Ahora,
La hipertrofia patológica le permite a ese corazón mantener la función, que no podría mantener si no llegara a ese estado de hipertrofia patológica. A veces pasa que la hipertrofia patológica se mantiene por un tiempo, y si el estímulo se reduce, el individuo puede vivir con esa hipertrofia patológica el resto de su vida tranquilamente. O sea que, por ejemplo, una persona tiene hipertensión arterial, desarrolla hipertrofia ventricular ante la hipertensión arterial, después mantiene los niveles de presión normales y su hipertrofia patológica lo acompaña durante su vida y es lo que le permitió sobrevivir a una situación de hipertensión arterial que tal vez no hubiera sobrevivido si su músculo cardíaco no se hubiera hipertrofiado. O sea que con esto estamos diciendo hipertrofia fue un mecanismo de adaptación celular que fue útil para sobrellevar una situación. Si la situación no se mejora, la hipertrofia patológica, por supuesto, si la noxa persiste, la hipertensión persiste, entonces obviamente la cosa no va a mejorar, va a conducir a un empeoramiento. Pero aún así, durante ese empeoramiento, la hipertrofia le permite al músculo la sobrevida a sí mismo y al organismo. La atrofia es un mecanismo de adaptación en el cual la célula reduce al mínimo posible los mecanismos relacionados con la vida. Es decir, reduce sus funciones, reduce sus mecanismos de vida para poder sobrevivir. ¿Está bien? La atrofia, hay atrofias fisiológicas, por ejemplo, hay atrofias fisiológicas durante el desarrollo embrionario o durante el crecimiento del individuo. Por ejemplo, una atrofia muy característica es la atrofia del timo. El timo se atrofia, es decir, va atrofiándose o hipotrofiándose hasta un punto determinado donde reduce su actividad y que nos queda poquito timo en relación a lo que había cuando nacimos. Es decir, hay órganos que se van atrofiando. Los órganos se atrofian cuando no se utilizan, se suelen atrofiar, porque es una forma de reducir el costo para el organismo. Si no se usa un órgano, se atrofia. Y entonces, bueno, la atrofia puede ser fisiológica, decíamos, como puede ser durante el desarrollo embriológico, o puede ser patológica, por ejemplo, cuando un órgano no es utilizado. Un músculo no es utilizado, el músculo se atrofia. ¿No es cierto? Los órganos que no se utilizan por largo tiempo se atrofian. Espero que los cerebros no se les atrofien tempranamente. Bien. Así que hay que usarlos. Bien, utilizar los órganos es lo que les permite mantenerse vivos. Bueno, pero la atrofia es una forma de reducir el gasto, ¿no es cierto? El gasto orgánico general y el gasto del organismo en general, perdón, y del órgano en particular. Es decir, son formas de respuesta para poder sobrevivir. Una atrofia se puede producir cuando hay poca alimentación, por ejemplo, entonces los órganos empiezan a atrofiarse lo más que pueden para poder sobrevivir los órganos que tengan que sobrevivir y así sucesivamente hasta que no quede ninguno. Está bien que se pueden producir atrofias cuando no hay aporte, por ejemplo. Bien. Y metaplasia es una forma de cambio de la célula, es un cambio de la forma, perdón, es un cambio de la forma de la celularidad, es un cambio de la forma en la cual la célula se adapta modificándose de forma, en forma y función muchas veces, incluso en función puede modificarse, pero principalmente en forma, para tolerar un cambio o para tolerar una noxa. Por el cambio más clásico de la metaplasia, que las metaplasias suelen ser más bien patológicas, las metaplasias, pero hay metaplasias que no son patológicas, pero las más comunes son las patológicas, y las metaplasias patológicas, una muy común que siempre se pone de ejemplo, es el cambio de celularidad del esófago ante noxas como puede ser el reflujo o como puede ser el humo del cigarrillo. Por ejemplo, una persona fuma y el humo del cigarrillo va tomando contacto con la mucosa esofágica
¿Y pero que yo respiro por el esófago? No, pero el humo va al esófago también. Y ese humo en el esófago, o el ácido del estómago en el esófago, en las células del esófago, les produce daño. Como las células cilíndricas tienen una mejor capacidad de tolerancia a esos estímulos, entonces las células planas del esófago, de la mucosa, se transforman en células cilíndricas para tolerar esos estímulos nocivos. Por supuesto que no siempre es gratis. Las metaplasias son cambios de forma y las células hijas de las células metaplásicas pueden ser otras hijas metaplásicas o pueden ser hijas anaplásicas, es decir, células que no, que ya no tienen un cambio adaptativo, sino que son un cambio que no es bueno para el organismo, es una transformación a una célula que no es buena para el organismo. Es decir, las anaplasias son cambios de celularidad a células que pueden llegar a no obedecer a los estímulos naturales del organismo. Entonces las anaplasias pueden ser las puertas de crecimientos anormales, ¿no es cierto? Y llámese esto neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Neo, nuevo, plasia, formas, es decir, son nuevas células, ¿no es cierto?, que no son las células ya nuestras. Habitualmente uno asocia neoplasia con tumor, ¿no es cierto? Efectivamente, pero tumor no significa neoplasia, tumor significa bulto, pero solemos usar las palabras en forma, de forma similar. Neoplasia es un crecimiento celular nuevo, que puede ser benigno, le llamamos, o maligno, pero son crecimientos nuevos. ¿Está bien? Habitualmente se le llama a eso tumores, que no es el término correcto, pero bueno, podríamos llamarle por ahora tumores, ¿no es cierto? Los tumores son crecimientos que justamente son células que han perdido, su forma como célula del organismo y han cambiado, han mutado a una célula nueva que no tiene el control del organismo. Eso entonces, bueno, ahora la puerta de comienzo puede ser una metaplasia. A veces la anaplasia se produce directamente, pero a veces se produce a partir de una metaplasia. En realidad viene metaplasia, displasia, el prefijo dis significa alteración, entonces metaplasia, displasia, anaplasia. Ese es el camino hacia un crecimiento anormal. Bueno, entonces, mientras no se produzca ninguna displasia ni ninguna anaplasia, la metaplasia puede ser una forma de que tenga un órgano, como puede ser el esófago, para tolerar un estímulo que le produciría, si no, de alguna manera, un daño. Entonces, ahí tenemos mecanismos de adaptación celular, cómo las células se pueden adaptar a distintos estímulos. Bien, entonces, cuando hablamos... pero un segundito que vamos a ver, porque había dicho mecanismo de adaptación celular. Ahora cuando se corta, 5 o 7 minutos y arrancamos de vuelta, ¿eh? No se me escape. Esperen que quería mostrarles, acá que para arriba de vuelta. Cuando hablamos de esto que está acá, cuando hablamos de sitios, cuando hablamos de noxas a nivel celular, cuando hablamos de noxas a nivel celular, la noxa tiene que tener actividad sobre algo en la célula. No es que ataca la célula y listo, la célula, no, sino que tiene que haber puntos específicos de la célula que son los que ataque entonces la noxa. Acá están los 4 sitios más importantes o más comunes de ataque de las noxas sobre las células. Mitocondrias, aparato de síntesis proteica, membrana y aparato genético. Esos son los 4 sitios blancos más comunes, ¿está bien? Sobre los cuales tienen actividad las noxas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cuando
cuando volvemos de vuelta, porque faltan unos segundos, se va a cortar. Ahora cuando volvemos de vuelta explicamos un poco esto, pero lo pueden ir pensando, cómo son estos lugares, los sitios blancos de las NORSAS en términos generales, ya que son